Muy buenos días, qué satisfacción tenerles nuevamente desde la capital de la República. Vamos a ir con una entrevista que está muy actual y que hace relación con prácticas económicas que vamos a tener todos los ecuatorianos desde el próximo año, cuando nos veamos abocados especialmente las empresas a la facturación electrónica. ¿De qué se trata este tema? Hay gente que realmente tiene poquísima información respecto de lo que va a ser esta obligación a la que nos vemos circunscritos absolutamente todos los ecuatorianos. Esta mañana está con nosotros Jason Novoa, él es de Provedatos. Muchísimas gracias, Jason, por venir. Quisiera que usted sea tan gentil en explicarnos en qué consiste esto de la facturación electrónica. Bueno, buenos días, muchas gracias, Vicente, por la invitación. El tema de factura electrónica es prácticamente hacer lo mismo que hacían ahorita los contribuyentes en documentos en papel, pero con una validación directa del SRI en un formato adecuado que viaja a través de Internet, ¿sí? Todo esto es tecnologías de Internet. Estos procesamientos son básicamente reducción de procesos en validación, autorizaciones y demás, y que cumple con toda la normativa legal, ¿no? Una persona que nos escucha esta mañana y ya tiene que entrar en la onda, por decirlo así, de la facturación electrónica y todavía no lo ha hecho y tiene su negocio, ¿qué tiene que hacer? A ver, primero dar como antecedente la siguiente información. Existe un calendario dado por el SRI que aboca o involucra directamente en una primera instancia a los contribuyentes especiales, ¿sí? ¿Quiénes son estos contribuyentes? Los contribuyentes especiales, por ejemplo, son las empresas de telecomunicación, las empresas emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, ¿sí? Los exportadores, ¿sí? Y los demás contribuyentes especiales calificados bajo esa denominación, ¿sí? Ellos tienen que entrar obligatoriamente a partir del 1 de enero del 2015. De acuerdo a este calendario. De acuerdo al calendario, correcto. ¿Qué tiempo toma este proceso? A ver, dependerá... De estas empresas. De estas empresas, de estas y de cualquier empresa, dependerá mucho de la gestión de la información para poder procesarla electrónicamente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como Provedatos tenemos un software de facturación electrónica que se acopla directamente con cualquier ERP o sistema contable de las empresas. Lo que tiene que generar esta empresa o dentro del ERP de la empresa es formatos texto de cada documento a procesar ante el SRI. Es decir, si su empresa hace los 5 documentos que son facturas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención y guías de remisión, tiene que hacerlos electrónicos también. Entonces habrá un desarrollo interno por parte de estas empresas para generar esta información en formato TXT, que es lo que necesita nuestro sistema. ¿Formato? TXT. Claro, y la gente ¿sí? dice, ¿qué es eso? Bueno, es un formato, digamos, estándar de extracción de información. Ustedes explican al cliente, por supuesto, le asesoran absolutamente en todo. Por supuesto. El TXT es el que necesita la herramienta de Provedatos, pero el formato solicitado por el SRI es un formato XML. ¿Sí? Este formato XML. ¿Y esto qué significa en esta diferencia de formatos? A ver, primero que es mucho más fácil para cualquier sistema generar un formato TXT o un formato texto. ¿Sí? Ese es el principal beneficio, ¿no? Que no vamos a complicar en absoluto el proceso de su empresa para generar este formato, pedir que se genere este formato. Es el único requisito que debe hacer la empresa y desde ahí Provedatos con su sistema de factura electrónica provee la solución completa. Es decir, toma esa información del formato texto, lo transforma en el formato que pide el SRI, envía esa información al servicio del SRI, esperamos la validación con número de autorización de ese documento. Recuerde que ahora la autorización es inmediata, el SRI lo hace inmediatamente y ponemos a disposición del cliente o del facturador en este caso un portal web en donde el cliente podrá revisar toda la secuencia de su documentación, de sus facturas, de sus notas de crédito, todo lo que ha procesado. Lo que implica que es un trabajo absolutamente coordinado con el SRI. Por supuesto, existe un cronograma, como les digo, y hay un esquema de tramitología, ¿no? Es decir, usted como empresa necesita hacer factura electrónica, lo primero que tiene que hacer es certificar un ambiente de pruebas ante el SRI, ¿sí? Hacer las validaciones o las interacciones con el SRI con todos los formatos que he mencionado y esperar que el SRI valide su proceso y le dé un paso a producción, que es un paso, digamos, ya en vivo, la validación general de su proceso. Esto también es importante preguntarle, si bien vamos a la parte tecnológica, menos tramitología, esto de estar buscando, deme el recibo y la factura en el bolsillo, al termine el mes y tiene toda una carpeta de documentos. Correcto. Aparte de eso, ¿qué se gana? A ver, primero, lo que acaba de mencionar Vicente. Segundo es el tema de ya no tanto papel, ¿sí? En este tema de ecología y de ser amigables con el medio ambiente también es importantísimo este tema. Otro tema es tener un cumplimiento legal, también es importante, no hay que
desconocerlo. Y también un tema de organización tributaria, ¿no? Que es lo que pretende con este esquema el SRI manejar ya que cada contribuyente lleve organizadamente su gestión tributaria, ¿no? Hay una primera etapa que usted nos dice se va a cumplir desde enero. Después, ¿qué ocurre? A ver, este primer grupo de contribuyentes especiales, que es el grupo más grande, claro, ingresa a partir de la fecha que he mencionado. Luego de ello hay ya otras entidades, las siguientes entidades que siguen son las entidades gubernamentales, ¿sí? Todo lo que es el gobierno tiene que hacer factura electrónica obligatoriamente a partir de abril del 2015. Es decir, tenemos 4 meses prácticamente para que toda la parte pública, o la gran mayoría en su caso, ya gestione todos sus procesos por esta vía electrónica. El momento que ya están todos los actores involucrados con el tema de la facturación electrónica, ¿el país a qué se va a ver abocado? Primero que va a tener una sola información, es decir, usted ya no va a tener que hacer en su defecto ahorita, o usted o las empresas, un ATS, por ejemplo, manual, como lo hace, porque toda la información ya la tendría directamente el SRI, ¿no? Entonces, simplificar procesos y mucho más ágil el procesamiento de la información. Los empresarios, los comerciantes, ¿cómo están recibiendo esta nueva propuesta? A ver, si bien es cierto, este tema de la factura electrónica no es nuevo, no es novedoso, en realidad ya son un par de años atrás que este sistema del SRI lo viene impulsando y ha venido dando prórrogas o plazos en solicitud o en respuesta a las solicitudes de los contribuyentes, ¿no? Podemos mencionar que el desconocimiento del proceso es el campo más duro a trabajar, ¿no? ¿Sí? La parte de su proceso interno. Hay que entrenar a la gente, me supongo, ¿no? No necesariamente. ¿No? Nuestra herramienta es bastante intuitiva, ¿sí? En la fase de pruebas al menos, que es entre 30 y 45 días, que es lo que pide el SRI, cualquier empresa o contribuyente estaría ya, digamos, o sea, no hay que seguir un curso, no hay... En absoluto. Es decir, yo contrato a Provedatos en este caso. Ustedes van a mi empresa, nos enseñan a cómo manejar el proceso y listo. Por supuesto. Sí, o sea, no es muy complejo. No, en absoluto. La herramienta ¿Y qué tan confiable es el sistema? El sistema, el proceso es totalmente seguro. O sea, porque hoy que hablamos de hackers, de todo este tipo de circunstancias, en las redes sociales, en el sistema informático, en el internet, ¿usted cree que el sistema va a resultar confiable para la recaudación tributaria? 100%. A ver, la principal característica del documento electrónico, del comprobante electrónico, es que lleva insertada una firma electrónica, ¿sí? Esta firma electrónica es un código criptográfico que asegura la información, es decir, usted a lo que hace transmisión por internet de esta información, primero garantiza la autenticidad de la información, es decir, que esa factura o ese documento es legalmente generado desde su empresa, ¿sí? La integridad también es otro tema importantísimo, es decir, que en el transcurso de esa transmisión no va a haber alteraciones de ese documento. Y el no repudio, son características muy, muy importantes dentro del proceso electrónico. Que esté sellado con firma electrónica este proceso, lo hace muy, muy seguro. Todos, absolutamente, los contribuyentes tienen que tener facturación electrónica. No es que a mí no me gusta, yo no lo voy a hacer, yo voy a hacer el sistema antiguo, sino que cuál es la información que deben saber los contribuyentes respecto a este tema. Correcto. El momento que ustedes acojan o se acojan al calendario de obligatoriedad, hasta el momento el SRI se ha mantenido bastante firme en ese concepto de que las empresas deben hacerlo obligatoriamente, ¿sí? Ya no va a haber el tema de hacer factura electrónica y los comprobantes preimpresos o el autoimpresor, es decir, factura electrónica y desde ahí en más solamente por medio de ese proceso electrónico. Aprovechando que usted está con nosotros esta mañana, ¿podríamos hablar sobre las herramientas de facturación electrónica de Provedatos? A ver, es una sola, se llama e-billing, la herramienta de factura electrónica de Provedatos. Es la que estamos instalando, la que estamos gestionando ahorita con todos los clientes que estén interesados en trabajar con nuestra herramienta. Es muy interesante, hemos tratado de dar una panorámica de lo que significa la facturación electrónica. Gente que se interese en contactarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, con mucho gusto. Pueden dirigirse a nuestro portal web, www.provedatos.com, para cualquier información o ampliación de sus dudas, despeje de sus inquietudes. Con mucho gusto pueden contactarnos de esa. Así es que ya se acaba este año e inauguraremos el próximo año con facturación electrónica. Esta mañana queremos agradecer a Jason Novoa de Provedatos, que atendió a la gentileza de darnos luces y orientarnos respecto a este tema. Muchísimas gracias, Jason. Gracias, Vicente. Buen día. Y nosotros continuamos con más información.